Hola, zaragocistas. Ha acabado la temporada con un triste desenlace por todas ya conocido y bueno, yo realmente tenía ya el duelo ya hecho de hace unas semanas cuando viendo la trayectoria de los playoffs, yo realmente me ha sorprendido para bien que el equipo diera una imagen buena en los playoffs porque yo no esperaba que en tan poco tiempo se pudiera recuperar el buen tono. Pienso que la vuelta del Yamik a la defensa tuvo bastante que ver con aquello, la presencia de Guitián y los desastrosos partidos que hizo Atienza, porque es de difícil comprensión que un profesional encadene tantísimos errores en tan poco tiempo. Por otro lado, pues también la esperada salida ya de Víctor Fernández como entrenador es un sentimiento un poco de sentirse vacío, un poco es como una referencia a Víctor Fernández cuya figura va, para mí, va más allá de la figura mera de un entrenador. Le estaré siempre agradecido por lo que hizo el año pasado, que para mí tiene más valor. Salvar al equipo tal como lo cogió, lo salvó de la desaparición. Y luego este año, mientras se pudo competir en circunstancias normales, lo tenía segundo, con sus fallos, con sus aciertos. Yo los he comentado, pero le quiero dar las gracias y en el vídeo anterior dije que esperaba que saliera Víctor Fernández a hablar y lo hizo de una manera impecable. Es su manera de hablar, lo que dijo, la claridad, sus propios gestos con las manos, el convencimiento en lo que decía. Pienso que cuando él quiera su mejor función en el Zaragoza pues sería la de embajador, representante y portavoz, porque además es una figura que la prensa pues respeta, más allá de Aragón. Cuando habla Víctor le escuchan, a otras personas pues no tienen esa ascendencia o ese respeto de los medios de comunicación. Hablando de los medios de comunicación, no quiero hablar más del tema del Fuenlabrada, del Deportivo. Para mí el Fuenlabrada es el principal culpable de todo el empantillo que ha habido. Todo lo que nos podía perjudicar ya nos ha perjudicado. Me parece que no hay que seguir hablando de ese tema. Pero sí que me parece un absoluto disparate que la AFE salga ahora a reclamar una liga de segunda de 26 equipos. Esta gente, cuando todo el problema del playoff, no salió a decir absolutamente nada. Las 3 semanas que estuvo el Zaragoza en el limbo, sin que ninguna institución atendiera, no dijo nada. Ya cuando ya la cosa estaba un poco más calmada, salen a reclamar una liga de 26. Y sale Diego Rivas a decir que no había problema. Pero a ver, un poco de matemáticas, aunque yo soy de letras. Un año tiene 52 semanas. 25 por 2, 50 jornadas de liga. Más las vacaciones de Navidad, las vacaciones de verano, la pretemporada, la Copa del Rey, y este viene a decir que no hay problema. Desde luego con gente así la AFE no tiene ninguna credibilidad como sindicato de jugadores. Luego dentro de la canallesca pues hay gente que se ha dedicado a ser absolutamente servil con la liga y todo lo que salía de Tebas, como el inscrito Foto, y ya cuando nos ve derrotados nos manda el abrazo de Judas, la palmadita en la espalda y demás. No necesitamos palmaditas en la espalda, sino que se nos trate con justicia y que cuando decimos algo que se refleje en los medios de comunicación. Y es aplicable también a otros periodistas, pero no hay mayor ejemplo de servilismo
a la liga que la de este periodista, bueno, vamos a llamarle así, aunque también en Almería hay un grupo de canallesca de periodistas que este tiempo han estado entretenidos menospreciando al Real Zaragoza, que tienen el título de periodista, quizá lo estuvieron en alguna tómbola, y realmente se puede decir que el nivel del periodismo deportivo en Almería está a la par que la paciencia del jeque con los entrenadores. Han tenido 5 entrenadores este año, no han conseguido el ascenso, cada vez han ido a peor y son un ejemplo de los engendros que el fútbol moderno protagoniza. Que fichen a un jugador el año pasado, Darwin, por 8 millones es más que el presupuesto del Zaragoza para la plantilla. No sé cómo se permiten esas diferencias que el Zaragoza y que la mayoría de equipos de la categoría. Pero bueno, hay que levantar la cabeza una vez más y para la próxima temporada pues me causó bastante buena impresión. Rubén Baraja como nuevo técnico me transmitió, aparte de unas ideas como entrenador que habrá que ver, su actitud, su manera de hablar, el saber dónde estaba, me parecieron bastante positivas y me dio pues buenas sensaciones. Y como dijo Lalo Adantique, pues tampoco sirve ya de nada lamentarse, sino pensar en la próxima temporada, a falta de lo que se pueda completar la plantilla, sobre todo en los puestos de ataque. Me parece interesantes las incorporaciones que ya se han hecho, porque por un lado aportan físico, que el fútbol se encamina hacia una predominancia del físico, la velocidad, y también algunos jugadores que en teoría ya vienen hechos, como Jair, como Bucic, que ya están en una edad como jugadores formados, y yo creo que es algo que también en una plantilla tan joven como la que tuvimos el año pasado pues es algo positivo, y vamos a ver qué puede traer, porque estamos con una tan incógnita de cómo se configurará la plantilla, qué harán los temas equipos y demás. También se me olvidó decir que en este lío del playoff ni la AFE ni los periodistas estos y demás pues dijeron nada de que suba quien suba va a ser un equipo perjudicado para su planificación en primera, y los otros tres que han jugado también para su planificación en segunda. Ya es un disparate para mí que se juegue la competición, que inicien la competición 2 semanas más tarde. Ya hay que ir recuperando fechas, jugar más partidos entre semana para que algún iluminado venga con una liga de 26 equipos. Y ya por acabar con el tema Fuenlabrada, jugaron en Riazor con 7 jugadores de la primera plantilla, a un solo jugador de darles el partido por perdido por no estar el número mínimo de jugadores del primer equipo jugando en el campo. Pero con el Zaragoza casualmente fueron 11 jugadores y casualmente era el mínimo para la suspensión del partido. Realmente es un equipo que me cae muy gordo, el Fuenlabrada. Me parece que uno de estos equipos artificiales que llenan de veteranos que se creen saberlas todas, pero me parecería excesivo el castigo del descenso. Primo, aunque haya sido de esta manera, los resultados en el campo. Y desde luego los playoffs se han visto adulterados, y viendo los partidos del Zaragoza lo único que ha faltado es el gol. No estaba Luis Suárez, no estaba Acuado, que de haberse podido jugar los partidos a tiempo, 23 y 26 de julio. El positivo de Acuado fue el día 29. Podría haber jugado la primera eliminatoria, para que encima venga contra el cochineo de la liga y poco menos que acusar Zaragoza
de que hay que retrasar una semana el playoff porque hay un positivo. Pero si el lío lo has montado tú y con tu ineptitud, yo creo que todo esto se podría haber evitado perfectamente si se ha podido atrasar tantísimo el playoff, como no se puede atrasar unos días o una semana la última jornada de liga. No habría sido tal el problema. Y por último, pues recordar nuevamente a Víctor Fernández, que es un técnico que, por encima de que podamos a veces discrepar de sus decisiones o que digamos que hay que hacer cambios o por qué mantienes a este y demás, es un técnico que transmite siempre una confianza y un convencimiento absoluto en lo que te dice, te transmite optimismo y confianza, dos circunstancias muy necesarias en cualquier equipo. Espero que pueda volver pronto como figura del zaragocismo y, y que su legado va a estar ahí siempre. Gracias, Víctor. Venga, bueno.